Llevo casada 3 años con el heredero de la familia Caros, pero él sigue negándose a hacer público nuestro matrimonio. No fue hasta que le propuse el divorcio que su marido se mostró tan impaciente como siempre. Así que Lara, sin mí no eres nada. Algún día volverás arrastrándote como un perro. Pero más tarde. Era él quien se arrastraba, mientras yo me acurrucaba en los brazos del extraordinario joven amo de la familia Etta, sin siquiera mirarlo. El día que Caros acompañó a Bexey a la ceremonia de entrega de premios del Festival de Cine. Le mencioné el divorcio. Él dejó en la mano la media caja de tarta Selva Negra. Tomó el acuerdo de divorcio de la mesa y me miró con el ceño fruncido. ¿Es solo porque le di el premio a Bexey? Había un dejo de culpa en su tono. Como si no fuera razonable. Hace medio año Bexey regresó de sus estudios en el extranjero. Caros no escatimó esfuerzos para organizar fiestas para ella con el fin de atraer recursos, conseguir patrocinios e incluso establecer un estudio personal exclusivamente para ella. Afirmó que era optimista sobre el potencial de desarrollo de la futura mejor actriz. Se trataba de una inversión empresarial de bajo riesgo y alto rendimiento. Yo protestaba cada vez. Caros me reprimía con insultos. Así que Lara, llevas 3 años en la industria. Y tú sigues siendo una don nadie. ¿Qué tiene de insatisfactorio vivir la vida de una esposa rica en casa? Simplemente no eres tan buena como Bexey. ¿Por qué nunca tienes conciencia de ti misma? Mirando el pastel sobre la mesa. Está comiendo un olor dulce y empalagoso. Me burlé en mi corazón. No era a mí a quien le gustaba la comida dulce. Probablemente tenía miedo de que armara un escándalo. Me trajo las obras de otra persona como compensación. Yo simplemente respondí con un. No tuve energías para responder. Caros me agarró la mano. Su tono era de enojo. ¿Has estado viviendo demasiado cómodamente? Sin mí no serás nada allá afuera. Miré al hombre que tenía frente a mí con decepción. Llevábamos casados 3 años, pero él nunca me había reconocido públicamente como la señora Caros, como si yo fuera una mancha en su vida que no podía ver la luz. Solo cuando estaba a punto de asumir un papel, enviaba al abogado jefe del grupo para que hiciera un seguimiento y planteara duras exigencias a la productora, nada de escenas de besos, nada de comportamiento íntimo. Y nada de rumores con celebridades masculinas. Cuando lo amaba, pensaba que era una forma de protección. Cuando ya no lo amaba, me di cuenta de que era un confinamiento extremo. Caros. En un arranque de ira, firmó rápidamente el acuerdo. Así que Lara. Algún día volverás arrastrándote hacia mí rogándome que te acoja. Caros. Quien era visto como un hombre bien educado y gentil a los ojos de los demás. Cuando estaba extremadamente enojado. Siempre hablaba sin pensar. Ya me había pasado muchas veces por eso. Estaba cansada. Originalmente. Nuestro matrimonio fue arreglado por nuestros abuelos como compromiso matrimonial, cuando éramos niños. Más tarde. Mi familia se declaró en quiebra. El abuelo de Caros no rompió su promesa y me acogió en la familia Caros. Era un anciano muy amable y amistoso. Así que, Lara, no tengas miedo. La primera olla de oro del anciano fue financiada por tu abuelo. Me aseguraré de que Caros te cuide bien durante toda la vida. Sin embargo, la vida de una persona es demasiado larga. Conoceremos a mucha gente. Y hay muchas variables. En la fiesta de bienvenida a la universidad. Caros vio a Bexey en el escenario y quedó muy impresionado. Pero cumplió su promesa y se casó conmigo. Le dije, si hay alguien más en tu corazón. Puedo hacerme a un lado. Caros me acarició suavemente la cabeza. Sus ojos se llenaron de estrellas. Así que Lara, eres tan buena. ¿Cómo podría soportar dejarte ir? Solo mucho tiempo después me enteré de que esa noche, él me abrazó en la cama y me besó apasionadamente. Bexey anunció su amor. Pasaron 3 años y el abuelo ya no estaba con nosotros. Tal vez algunas personas y algunas cosas deberían haber regresado a sus lugares correspondientes hace mucho tiempo. No me llevé nada conmigo excepto mi propia tarjeta bancaria. Caros estaba seguro de que solo estaba armando un escándalo e insistió en hacer cumplir el duro acuerdo prenupcial.
No me permitieron llevarme nada. Ese acuerdo debía estar firmado por la madre de Carlos. Y el abuelo de Carlos no lo sabía. No hice ningún escándalo al respecto. En ese momento el abuelo de Carlos no gozaba de buena salud. Y aún así se tomó la molestia de guardarme un billete de la familia Solara. Usé el dinero de la venta del billete para estudiar en la universidad, siempre y cuando no gastara de forma imprudente. Puedo vivir una vida cómoda durante mucho tiempo. Acepté casarme con Carlos. En primer lugar, después de haber cumplido con la Instersir. En segundo lugar, le estaba agradecido al abuelo de Carlos. Me gustaba mucho. Sin embargo, el comienzo de la historia fue hermoso, pero el camino del amor después fue accidentado. Sin amor, decidí centrarme en mi carrera. Inesperadamente me pusieron en la lista negra. Mi agente, que siempre me había dejado a mi aire, me envió un mensaje: Solara. Estás acabado. Al ver que no estás activo a la hora de asumir roles, has estado causando problemas tras bambalinas. Has ofendido a alguien a quien no debías haber ofendido y la empresa ha decidido darte la espalda. Pronto, Linata Losai. Fue tendencia en Internet. Baxey se hizo cargo de la producción de gran presupuesto invertida por la familia Carlos e interpretó el papel principal. Con el apoyo de muchos actores veteranos. La trataron como a una estrella. Junto con eso vinieron los comentarios negativos sobre mí. La actriz anónima Solara sobornó a los antifanáticos para que difundieran la noticia de que el premio a la mejor actriz de reparto otorgado a Baxey no tenía fundamento. No tenía dinero de sobra para hacer esas cosas. Era la verdad, que era evidente para todos. Pero alguien con segundas intenciones gastó dinero para desviar la atención. También hubo fans nostálgicos que me apoyaron. Hace 3 años vi la obra de Solara. Aunque era una novata, sus dotes interpretativas eran delicadas y sobresalientes. Pero más tarde. No sé por qué siempre aceptaba papeles de baja categoría. Y es difícil ver sus obras hoy en día. De hecho, no era que no quisiera aceptar mejores puestos. Las exigencias de Carlos eran demasiado duras. Se negó a proporcionarme recursos y quería que me quedara en casa. Con el tiempo se difundieron rumores de que yo era una actriz de poca monta con un gran ego. Mi agente no quiso aclararlo. Así que solo pude participar en dramas online de bajo costo con poca influencia. En el último drama, incluso me caí de un caballo. Y me dolía tanto la cintura que no podía dormir. Carlos no lo sabía. No vino al hospital a verme. En cambio, estaba ocupado llevando a Baxey al extranjero para negociar patrocinios de marcas de lujo de alta gama. La decepción no se acumula de golpe. Se va acumulando poco a poco. Cuando llegue el momento adecuado, la persona herida se marchará. Propuse rescindir el contrato y la empresa aceptó de inmediato, como si se tratara de deshacerse de una papa caliente. En un instante me sentí aislada del mundo. Pensando en ello. No pasó nada. Simplemente borré todas mis cuentas de redes sociales y tiré la tarjeta telefónica a la papelera. Y fui a una isla apartada. Allí había un médico muy hábil que podía hacer que mi cintura dejara de dolerme levemente en los días de lluvia. Alquilé una casa. Los habitantes de la isla se ganaban la vida pescando. Muchos jóvenes se habían marchado. Y el resto de la gente no prestaba mucha atención al mundo del espectáculo exterior. El apellido del viejo doctor era Poe. Y le gustaba que le llamaran viejo Poe. El patio donde ejercía la medicina era sencillo y tranquilo. Sorprendentemente, en la habitación más interior había un piano de madera marrón hecho a mano y a medida. Parecía caro, pero no encajaba con el entorno. Viejo caca. ¿También tocas el piano? No soy yo. Es un cobarde. Sin embargo, abandonó la isla. No sé si volverá. Después del tratamiento de acupuntura, mi cintura se sintió mucho más relajada. Abrí la tapa del piano y toqué la melodía que había recordado en mi mente. Comencé a aprender con un maestro a la edad de 4 años y perseveré durante más de 10 años. Mi maestro era una persona muy creativa. Me enseñó a escribir canciones y elogió mi voz, diciendo que tenía mucho talento, pero estas habilidades quedaron de lado después de que mi familia se declaró en quiebra y yo me casé.
Después de instalarme en el tranquilo pueblo de pescadores, finalmente tuve tiempo para retomar mis antiguos intereses, después de obtener el permiso del viejo Poe. Todos los días tocaba el piano, haciendo un sonido metálico. A los niños que se quedaban les gustaba sentarse en cuclillas a mi lado. Me escuchaban tocar el piano y escribir canciones. Había una niña llamada Lumos. Estaba enferma y había perdido todo su cabello. Incluso el viejo Poe estaba desconcertado. Su madre la llevaba a menudo al continente para que la viera un médico. Los otros 3 niños eran muy leales y se rapaban la cabeza en solidaridad con ella. Me conmovió profundamente. Escribí la amistad entre los 4 niños en una canción. El viento juvenil. Las olas del mar. Las nubes del cielo. Y las sonrisas inocentes en los ojos del otro. Sin miedo a la muerte. Aprendí a editar y grabar vídeos como una exploradora. Porque Lumos dijo que quería dejar atrás su mejor lado. Aunque un día ya no estuviera, sus amigos siempre la recordarían. Registré una nueva cuenta y la llamé Un gato que ama el pescado. Me gustan mucho los gatos, pero Carlos no me permitió tener uno antes. Después. Descubrí que Bexey era alérgico al pelo de gato. Después de llegar a la isla, adopté un gato naranja y a menudo compraba peces pequeños a los pescadores para alimentarlo. Feliz. Ven a comer pescado. El pequeño gato naranja se frotó obedientemente contra mí. Me permitió acariciar su peludo cuello y su pequeña barriguita. Fue extremadamente cómodo. Después de estar desconectado durante más de 3 meses. Fuera pasaron muchas cosas. Bexey se cayó accidentalmente de un caballo mientras filmaba. Carlos apareció de inmediato y la envió al extranjero para que recibiera tratamiento en un avión privado. Toda la tripulación dejó de trabajar y esperó a que ella regresara. Fue un espectáculo enorme. A pesar de que estábamos divorciados. Aún me dolía un poco el corazón. No era que me resistiera. Era solo que me di cuenta de que nunca me habían amado de verdad. Me sentí un poco reacio. Pero cuando vi a Lumos, que se había vuelto tan delgado como un palo. Todo era alivio. Frente a la vida y la muerte. Todo lo demás era trivial. Filmé las espaldas de los niños jugando y atrapando el mar. Agregué el audio de mi canto. Hice mi primer trabajo y lo publiqué en la nueva cuenta. Al principio, solo había una docena de me gusta. Eso era normal. No soy un profesional de la grabación de vídeos y no gasté dinero en tráfico. Simplemente consideré la cuenta como un medio para grabar. No sé si fue porque estuve reprimida por demasiado tiempo, pero el deseo que había creado era un poco fuerte. Pronto. Saqué el segundo. El tercero. El sexto vídeo. De repente aparecieron muchos mensajes de fondo y los puntos rojos seguían apareciendo. La sección de comentarios elogió mi voz por ser limpia. Etéreo. Como el sonido de la naturaleza. La letra incluso hizo que la gente recordara su infancia. A veces querían llorar una mentira contenida. Y a veces querían reír inexplicablemente. Algunas personas preguntaron si yo era el creador original y querían comprar los derechos de autor. Los ignoré. El mundo del entretenimiento es demasiado complicado. Cuando les gustas, te sostendrán en alto. Cuando ya no te quieran, te empujarán al abismo. No sé si Carlos me ha gustado, pero es una persona orgullosa y nunca debería bajar la cabeza arrogante. Para el 4.º mes. Mis fans superaron inexplicablemente el 1.000.000. Era más que el número total de seguidores que tenía en todas las plataformas cuando era actriz. En la era del tráfico, el rey es la gente. Los inversores son los mejores a la hora de discernir las preferencias del público. Varios estudios y compañías discográficas me enviaban mensajes en segundo plano, deseosos de ponerse en contacto conmigo. Entre ellos, el nuevo drama en el que invirtió Carlos. Pensaron que si una de mis canciones se convertía en el tema principal de la película, seguramente sería un gran éxito. De repente me acordé de eso después de casarme. Nunca me había elogiado, ni siquiera cuando era actriz ni cuando era esposa. Siempre estaba lleno de sarcasmo y negación. Bueno, Lara, llevas 3 años en la industria y no tienes ningún trabajo pendiente.
Simplemente no tienes tanto talento como Vexai. Apagué mi teléfono y bloqueé la cuenta de la empresa Carros. Una figura joven y atractiva apareció en el patio. Señorita, ¿ha estado usando mi piano? ¿No debería pagar el alquiler? El chico llevaba una máscara negra y una gorra de béisbol. Sin embargo, su excelente estructura ósea aún era perceptible. Era el dueño de ese piano hecho a mano. Aether. Respiré profundamente y dije, lo siento. El viejo pu dijo que podía jugarlo con tranquilidad. Así que no me contuve. Se quitó la máscara y dejó al descubierto un rostro perfectamente atractivo. No sería una exageración decir que era una obra maestra de la figura de Niobe en la mitología china, conocida por crear a los humanos. Ese anciano incluso se rió de mí, diciendo que nunca podría volver a tocar el piano. Me quedé sin palabras por un momento. Aether caminó hacia mí paso a paso. Se acercó tanto que su aliento podía calentarme los oídos. Mi piano fue fabricado a mano por un famoso artesano alemán. Fue bastante complicado conseguirlo. No mentía. Me di cuenta de que la madera de este piano era muy pura. Cuando publiqué un vídeo en línea, algunos fanáticos calcularon que costaría más de 1.000.000 de yuanes. Pero Aether lo colocó casualmente en el patio junto al mar sin siquiera encender el dispositivo a prueba de humedad. ¡Qué desperdicio! Los ojos de Aether brillaban como estrellas. Y su voz era como un manantial claro. Escríbeme una canción y te dejaré tocar el piano gratis por el resto de tu vida. Me convenció. No pude resistir la tentación, por muy rico que fuera. No sería tan generoso como para comprar un piano de 1.000.000 de yuanes solo por diversión, así que acepté. Aether parecía tener una buena relación con los 4 pequeños peces, niños llamados pelotas. Los pequeños no veían la hora de traerle los cangrejos y las navajas que habían recogido en el mar. La madre del humo también le estaba muy agradecida. Este joven es una persona de gran corazón. Nos ayudó a ponernos en contacto con el hospital para mi hijo. Y ni siquiera tuvimos que pagar las facturas médicas. Una cosa es ser rico y autocomplaciente. Pero es una verdadera bondad ser rico y generoso. ¿Qué tipo de canción quieres que te escriba? Algo que me dé ganas de tocar. Genial. Jugaba conmigo a la abstracción. Aether me observaba todos los días mientras buscaba melodías en el piano. No hacía nada. Para ser más precisos, no podía hacer nada. La vieja Prule estaba clavando agujas en el brazo. Densamente apiñada como una lluvia de agujas de flor de peral. Ya sabes, ya sabes. ¿Por qué no volviste en más meses? Para entonces. Sería inútil incluso si quisieras jugar. Me di la vuelta y miré al anciano y al joven. Aether sonrió con indiferencia. Con un poco de la despreocupación de la juventud. Después de llevarnos bien durante mucho tiempo, me enteré de que había estudiado con un maestro de piano muy famoso en el extranjero. En un principio también quería ser maestro de piano, pero había un negocio familiar que esperaba que heredara. Después de discutir con su padre, Aether se alejó de la villa. Su hermano mayor temía que estuviera demasiado emocionado. Lo persiguieron en un auto. Inesperadamente tuvieron una sesión de LAC. Tuvieron un accidente automovilístico. El hermano mayor fue golpeado y quedó en estado vegetativo mientras intentaba protegerlo. Las manos de Aether resultaron heridas y es posible que nunca más pueda tocar el piano. Su padre, desconsolado por la desgracia de su hijo mayor, casi sufre un infarto y es enviado a la UCI. Desde entonces Aether se instaló y se hizo cargo del negocio familiar. Pero a él no le gustaban los negocios por naturaleza. El sentimiento de culpa y la brutalidad del trabajo lo llevaron a una moderada depresión. Ni siquiera se atrevía a tocar el piano. Todo su aura era sombría y desanimada. El padre de Aether se ablandó y encontró al muy capaz anciano mojigato para ver si podía curar las manos de Aether. Aether se quedó en la isla por un tiempo. Pero entonces, preocupado por su hermano y el negocio familiar, se fue. ¿Entonces por qué volviste? Vi el vídeo que publicaste y quise volver para revivir mi sueño. Parece que le has devuelto la vida. Aether miró el piano con expresión significativa. Sí.
Cuando nos conocimos por primera vez, parecía que había sido una banda y su dueño. Estaba cubierto con una fina capa de polvo. Y las notas estaban desafinadas. Espolvoreé una capa de chile en polvo sobre la lubina al horno y se la entregué a Aether. ¿Qué pasa con el negocio familiar? Mi padre todavía está en la flor de la vida. Después de que le dieron el alta del hospital, me permitió jugar un par de años más. Es muy agradable tener el apoyo de la familia. ¿Y tú? Eres joven y hermosa. ¿Por qué te quedas en esta isla desconocida? En este momento estaba bastante segura de que este chico no prestaba atención a las noticias del mundo del espectáculo. O más probablemente fue porque fui demasiado desconocido en el pasado. ¡Qué vergüenza! Fue muy relajante estar con Aether. Era bueno detectando los puntos fuertes de Aether. Una pausa en la melodía. Un verso sobre las gaviotas y la puesta de sol en la letra. O una ostra al ajillo a la parrilla bajo el cielo estrellado podría hacer que me elogiara sin parar. Lo que fuera que hiciera cuando era joven. Mi hermano siempre era el primero en aplaudirme. Un niño rodeado de amor sigue siendo bondadoso incluso después de haber sido herido. No esperaba que Keros fuera tan persistente. Su empleado me envió un mensaje desde una cuenta nueva. Profesor que ama el pescado. A nuestro jefe le gustan mucho sus canciones. Él piensa que tu voz es muy similar a la de un viejo conocido. Dime tu precio. Incluso 5 veces más que el precio de mercado es aceptable. Al mirar el mensaje que tenía frente a mí, las palabras que había dicho Keros pasaron por mi mente. En ese momento, estaba escuchando una canción en inglés en casa y no pude evitar tararearla. Volvió del estudio de grabación para comprobar personalmente el final del drama televisivo de XA. Deja de cantar. Estás imitando a Aether. Sé la esposa de un hombre rico y no te exhibas en público. Keros solo me consideraba su propiedad privada. Cada palabra y cada acción mía tenía que estar en línea con sus deseos. Pensé en la propiedad conjunta malversada de un esposo y una esposa. Y luego pensé en cómo Keros gastó un montón de dinero en Vexa. Ignoré el largo mensaje y volví a bloquear a la gente de Keros. Y por cierto publiqué un nuevo vídeo. Era una canción que escribí para Aether. Sobre la oración y el anhelo. El preludio tenía un cierto sentido etéreo de convocatoria. Sabía que realmente esperaba que su hermano pudiera despertar. El viejo Pu era bastante hábil. Las manos de Aether se han recuperado 7 u 8 de cada 10. Mientras se acercaba de nuevo a su sueño, se sintió un poco nervioso. Cuando volvió a tocar su amado piano, sus dedos bien definidos temblaron levemente. En cuanto comencé a cantar, un relámpago violeta atravesó el mar azotado por la tormenta. Era majestuoso y poderoso como si las olas estuvieran a punto de engullir el mundo. Aether se sumergió en la melodía de la tormenta. Las suaves teclas blancas y negras se transformaron en emociones incontrolables bajo las yemas de sus dedos. Canté con total dedicación hasta que la letra y la melodía dieron la bienvenida a la mañana. El mar que había rugido toda la noche se calmó. Y un sol rojo y regordete apareció en el horizonte. Abrí los ojos y me encontré con sus ojos. Se sintió un latido como una descarga eléctrica. Era como si los engranajes del destino hubieran comenzado a girar. Y las olas y el viento estuvieran tirando de la fibra sensible de alguien. Tenía tanto miedo que giré la cabeza rápidamente y salí corriendo. El vídeo se volvió viral. La cantidad de me gusta superó los 10 millones. Algunos fans reconocieron el piano de Aether. Si no me equivoco, el piano del vídeo fue fabricado cuidadosamente por un artesano alemán para el querido discípulo del maestro del piano Marcus. Solo hay uno en el mundo. Valía millones de dólares. Antes del accidente automovilístico, Aether era bastante famoso en el extranjero. Debido a la combinación de múltiples factores, la curiosidad de los fans por mí alcanzó su punto máximo. Tengo muchas ganas de saber quién es el bloguero. La canción está bien escrita, la letra está bien cantada y cuenta con el acompañamiento de un pianista de renombre internacional. ¿Cuál es su origen? Este CP es perfecto. Tengo que decir que es una combinación divina. Si van juntos a un programa de variedades musicales.
Definitivamente superarán a todos los cantantes presentes. Algunas personas incluso llamaron a los mejores agentes de talentos para que me contrataran rápidamente, diciendo que podría ser la próxima superestrella. Lo curioso fue que mi antigua agencia también se sumó a la lucha. Su actitud indiscreta y humilde era completamente diferente a la anterior. Los bloqueé con un movimiento del dedo. Fue como dice el dicho, ayer me ignoraste y hoy no puedes contactarme. Por supuesto. Algunas personas dijeron que tenía un equipo detrás de mí, y que seguramente comenzaría a transmitir en vivo con productos pronto. Carros. Que lo rechazara una y otra vez probablemente estaba furioso. También contrató trolls para causar problemas. Decir que escribí canciones demasiado rápido y que debí haber plagiado. Afortunadamente me fosilizaron. La mayoría de las personas tenían ojos perspicaces. ¿No puede ser un genio la blogger? Sus canciones tienen un estilo muy personal. He escuchado casi todas las canciones que hay en internet y rara vez encuentro cantantes del mismo tipo. Cada vez había más fans que me apoyaban. Parecía que ya no tenía que luchar solo. Claramente después de haber cumplido con los requisitos, me estaban calumniando y me encontraba en una situación en la que no podía contraatacar. Pero ellos me ayudaron espontáneamente a responder a los trolls en la sección de comentarios. A aquellos que se pasaron de la raya, incluso les denunciaron y cerraron sus cuentas. Sin embargo, seguí sin responder a nadie y seguí viviendo una vida tranquila y libre en el pequeño pueblo de pescadores. Aether también disfrutaba de esta vida tranquila. O bien negociaba con Olpo todos los días para ver si podía conseguir menos agujas o bien me arrastraba a visitar a Lumos y sus amigos. Se turnaban para comer los pequeños peces secos fritos por cada familia, y beber la sopa de cabezas de pescado con cebolleta fresca. Feliz en la puntería. Tal vez si una mascota moviera la cola y nos siguiera. La cálida brisa marina del verano nos alborotaba el pelo. A medida que se acercaba la noche, Aether me agarró la mano. Hace calor. ¿Quieres ir a nadar al mar? No. Mis habilidades para nadar son muy buenas. Te enseñaré. Se quitó la camiseta, dejando al descubierto sus músculos fuertes y elásticos. Yo llevaba una camisola blanca y me arrastró hasta la playa. Estábamos jugando y al poco rato estábamos todos mojados. Y mi ropa era casi transparente, dejando al descubierto las gráciles curvas de mi cuerpo. Afortunadamente había cumplido mi obsesión. No había mucha gente junto al mar. Los ojos de Aether se dirigieron fácilmente hacia el cielo. Apareció la luna creciente. Su respiración se volvió un poco rápida. No lo pensé bien. ¿Qué tal si me pongo la mía? Ropa mojada. ¿Cómo puedo ponérmela? Te llevaré de regreso. De ninguna manera. ¿Y tu brazo? Aether tuvo que retirar su mano que acababa de tocar mi brazo. El calor se disipó. Pero la inocencia juvenil me hizo sentir que quería divertirme. Trabajé muy duro escribiendo canciones para ti. En cambio, puedes llevarme de regreso a casa. Estaba un poco aturdido. Me arrepentí de inmediato. El chico alto que estaba frente a mí se movió rápidamente y me cargó sobre su hombro. No llevaba camisa y su pelo olía a agua de mar y los músculos de sus hombros y espalda eran muy sólidos. Casi tocaba mi piel. Hacía tanto calor que mi mente vagaba. Pero antes de llegar al pequeño patio, un hombre de traje estaba de pie bajo la tenue lámpara amarilla. Se parecía mucho a Carlos. ¿Por qué estaba allí? Seguro que estaba alucinando. Me froté los ojos pero no me bajé de encima de Aether. Solara. Eres realmente especial. ¿Recuerdas siquiera que tienes marido? Era Carlos. Por fin había descubierto dónde estaba. Al verme recostada sobre el hombro de otro hombre, Carlos apretó los dientes con rabia. Mi mente se quedó en blanco durante unos segundos. Entonces finalmente recuperé la cordura. Carlos, estamos divorciados. Parecía que no había dormido bien durante muchos días. Tenía los ojos demacrados y la voz ronca. Deja de perder el tiempo. Vuelve conmigo. Hagamos como si el divorcio nunca hubiera ocurrido. No me moví. Solo bajé un poco la cabeza y lo miré a los ojos.
No estoy bromeando. El divorcio es real. Es legalmente vinculante en blanco y negro. Nunca volveré a ir contigo. Carlos me miró fijamente como si me viera por primera vez. El Solara de su memoria. Era obediente, rara vez discutía con él y siempre lo esperaba en casa, sin importar cuánto le tenía cariño a Bexey. En realidad nunca existió. Mi paciencia es limitada. Puedes dejar de actuar así. Si te molesta, me ocuparé personalmente de Bexey. Puedo entregársela a un agente profesional, pero la conozco desde hace mucho tiempo. Si hay algo... No te tocaría ser la señora Carlos. Así que él siempre supo lo que me importaba. Pero lo hizo a propósito. Éter no pudo evitar reírse, rompiendo así la atmósfera incómoda. A algunas personas les gusta mucho romper las reglas a sabiendas. ¿Creen que es divertido que dos mujeres se peleen por ellos? Solara. Mi hermano me dijo eso cuando amas a alguien. Tu corazón nunca se inclinará hacia los demás. ¿Lo entiendes? Lo entiendo. Como el hermano de Éter. Cuando ocurre un desastre ni siquiera piensa en sí mismo y solo tiene en su corazón a la persona que le importa. Es un acto instintivo de autosacrificio, como una polilla que vuela hacia el fuego. Pero nunca me sentí así con Carlos. El juego que más le gusta jugar a Carlos es romperle las alas a un pájaro y luego preguntarle por qué no puede volar. Carlos finalmente no pudo soportarlo más y me alejó de Éter al ver mi apariencia mojada. Me empujó furioso contra la esquina cubierta de musgo de la pared. Solara. Después de que tu familia se declarara en quiebra. Comiste y utilizaste lo que te proporcionó la familia Carlos. ¿Quieres irte sin siquiera haber dado a luz a un hijo? Mi cerebro se congeló por unos segundos. Un pensamiento muy absurdo cruzó por mi mente al instante. Carlos. ¿Acaso me consideras solo una herramienta para tener hijos? Su voz no tenía prisa. ¿No es tu deber casarte conmigo y tener hijos? El abuelo incluso te elogió por ser virtuoso y gentil. Armaste un escándalo por un asunto trivial y te escapaste de casa. Vuelve conmigo rápidamente. Me pellizqué la palma y me ceñí los dientes. Primero. Aunque mi familia se declaró en quiebra, yo tenía dinero después de vender la villa. No gasté mucho de tu dinero. Segundo. El abuelo Carlos dijo que el primer bote de oro para iniciar su negocio se lo dio mi abuelo y nunca le fue devuelto. Calculado en función de la inflación y la tasa de rendimiento de la inversión. Vale la mitad de la riqueza de la familia Carlos. Tercero. Mi cuerpo me pertenece. No es cosa tuya decidir si tener un hijo o no. Había pensado en tener un bebé con Carlos. Pero en ese momento yo acababa de graduarme y quería centrarme en mi carrera. Más adelante. Descubrí que Carlos viajaba a menudo al extranjero para ver a Bexey, así que desistí de la idea. Las venas de la frente de Carlos se hincharon. Pero él hizo lo posible por contener su ira. Me equivoqué. Lo siento. Alguien descubrió que eres tú quien se hace llamar Iket y ama el pescado. ¿Verdad? Las canciones están bien cantadas. Y la letra también es buena. No sabía que tuvieras tanto talento. Es gracioso decirlo. Cuando te gusta a alguien, siempre esperas obtener su aprobación. Yo no fui la excepción en el caso de Carlos. Pero nunca había dicho una palabra amable. ¿El sol está saliendo por el oeste? Al segundo siguiente oí que decía Carlos. Tu nueva canción Dawn es muy apropiada para el nuevo drama de Bexey. Déjala que la cante. Como mucho. Podemos escribir tu nombre en los puestos de letrista y compositor. ¡Qué gran favor! Ni siquiera mencionó pagarme. Éter entrecerró levemente los ojos. Señor, ¿cuánto piensa pagar para comprar la canción de Solara? Carlos me miró fijamente durante un largo rato. Luego, sin poder hacer nada, se tiró de la comisura de la boca. Entre marido y mujer. Hablar de dinero estropea la relación. ¡Qué descarada! Cuando nos divorciamos no me dejó llevar ni un solo centavo. Después del divorcio, él quiere una parte de mi éxito. Afortunadamente. En este momento Carlos ya no puede herirme el corazón.
Es solo una persona irrelevante. Solo es un poco grande. No importa. Puedo ahuyentarlo. Al verme marcharme sin mirar atrás, Carlos me persiguió y me sujetó las yemas de los dedos, ligeramente frías. Deja de causar problemas. Vuelve conmigo. Firma el contrato de derechos de autor de la canción. Y aún podrás ser la señora Carlos. La mirada de Ather se posó sobre él. Llena de burla. Bofetada. Le di una bofetada sonora a Carlos en la cara. Me miró con incredulidad. Todo el tiempo. Delante de Carlos y su madre. Fui amable y respetuosa. Y comprensión. Aunque me enojé un poco. Tan pronto como noté que estaban descontentos. Inmediatamente reprimí mis emociones. Reconozco que la quiebra de mi familia me afectó. Tenía tanto miedo de ofender a los demás que podría perder más. Ahora bien, una persona que no tiene nada que perder no tiene nada que temer. Yo no tengo nada que temer. Carlos se burló. ¿Crees que te has vuelto duro solo porque te volviste popular de la noche a la mañana? Dije que algún día volverías arrastrándote hacia mí como un perro. Ya no podía contener mi ira. Carlos, soy una persona completa, no soy tu posesión. No puedes darme órdenes. Después de casarnos, tú. Un niño de mamá. Solo escuchaba a tu madre. Ella recuperó la tarjeta que me había dado al día siguiente. Dijo que tenía miedo de que gastara dinero de forma imprudente y que lo guardaría para mí. Incluso tuve que escribir un pagaré para usar joyas. Si no puedes permitirte la vida de la no pretendas ser un pez gordo. No te cuento nada, salvo algunas comidas. Pero si eres tan tacaño, no me importa usar al abuelo Carlos. Pagaré para exigirte que lo devuelvas. Puede que la cantidad en efectivo no sea mucha, pero el abuelo Carlos seguramente perdería toda su dignidad y no descansaría en paz ni siquiera después de la muerte. La familia Carlos también se ganaría la reputación de ser cruel y maltratadora de su benefactor. Carlos parecía aturdido. Se fue en un estado lamentable. Cuanto más pensaba en ello, más me enojaba. No iba a permitir que Carlos me intimidara una y otra vez sin poder contraatacar. ¿No se estaba luciendo delante de mí solo porque tenía algo de dinero? Encontré una empresa llamada Anmae Film en el fondo de la cuenta. Es la rival de Carlos. Tiene una gran fuerza y es una empresa líder en la industria. Les vendí las 10 canciones que creé de una sola vez, pero tienen un requisito, la señorita Solara. Esperamos que puedas cantar las canciones tú mismo. Haremos un gran trabajo en todos los aspectos del marketing. Conseguiremos el mejor agente para ti. Y asignar recursos de primer nivel. Ante una oportunidad tan grande dudé. Pero Ather se paró detrás de mí y me dijo con seriedad, Solara, no tengas miedo. Deben permanecer en el mundo que aman y brillar con fuerza. Así que les dije con franqueza. Antes, yo no era nadie en la industria del entretenimiento. Me difamaban. Y se vio obligado a liderar el círculo. No te preocupes. Siempre y cuando estés de acuerdo. Déjenos el resto a nosotros. El agente de la nueva empresa encontró información confiable. Anteriormente, 3 o 4 grandes guiones me pidieron específicamente que hiciera una audición, pero Carlos los interceptó y planeó entregárselos a Vexae. Desafortunadamente, afortunadamente. Hay muchos capitales en la industria del entretenimiento. Y también hay mucha gente que quiere una parte del pastel. No podía ocultarlo todo. No importa. Si no pudo conseguirme los recursos, no significa que no pueda arruinarme. Vexae tenía miedo de que yo la eclipsara. Ella capituló esta mentira y le rogó a Carlos que difundiera rumores. Insinuando que yo tenía una mancha en mi piel. Que mis padres eran sospechosos de estar involucrados en un caso antes de su muerte. Y que podría explotar en el futuro. De esta manera. Podía quedarme atrapada en casa y ser una obediente señora Carlos. En ese momento, era una novata. Y había tantas opciones para los inversores que no había necesidad de centrarse en mí. Con el tiempo. Ya no me llegaban buenos guiones. Los que me llegaban eran los que nadie más quería.
Los recursos comerciales también eran extremadamente pobres. Por cierto. Incluso la empresa de corretaje en la que estabas tenía una estrecha colaboración con Caros. Yo estaba allí. Aturdido. Y no reaccionó durante un largo rato. Éter sostuvo mi mano fría. Poco a poco fui transfiriendo el calor de su cuerpo hacia mí. Pero aún no podía dejar de temblar. La verdad era demasiado fea. No es de extrañar que siempre haya sido mediocre. Y no es de extrañar que la anterior empresa de corretaje ignorara todos los rumores. Resultó que todo fue instigado por Caros. Me consideraba un pájaro enjaulado y quería tenerme conmigo para siempre, pero debido al testamento del abuelo Caros antes de morir, tuvo que fingir que me apoyaba para perseguir mis sueños. La nueva agente, la hermana John. También déjame escuchar una grabación. A la madre de Caros se le escapó un mensaje mientras tocaba el modorn. Desde que la familia Solara se declaró en quiebra, he menospreciado a esta nuera. Pero nadie se atrevió a desobedecer la orden del anciano. Mi hijo es terco. Le gusta esa chica Bexey. Pero el hermano menor de Bexey tiene una enfermedad mental. Si ella se casa, eso afectará definitivamente a sus descendientes. Originalmente, después de haber cumplido mi obsesión, pensé que Solara tenía buenos genes. Tener un hijo. Deshazte de la madre y deja que Caros se case con otra dama noble. ¿Quién iba a decir que la hija de una familia en bancarrota tiene un carácter tan fuerte? Afortunadamente, después de haber cumplido mi obsesión, fui inteligente y le hice firmar un acuerdo prenupcial. Al final, tuvo que irse con las manos vacías. La madre y el hijo son igualmente despreciables. No pude evitar agacharme y vomitar. Otro se inclinó para secarme las lágrimas y me abrazó. Definitivamente haré que quienes te acosaron paguen el precio. La hermana John fue resuelta y eficiente. Invitó al mejor equipo de composición musical, al equipo de estilismo y al equipo de publicidad. Y rápidamente organicé mis canciones en un álbum. Finalmente experimenté el sabor de convertirme en un éxito instantáneo. Hubo invitaciones continuas a programas de variedades. Y los buenos guiones llegaron como copos de nieve, pero no los acepté. Me preparé con todo el corazón para mi concierto personal. Algunas personas reconocieron que yo era Solara. La don nadie a la que obligaron a borrar todas sus cuentas antes. De ninguna manera. ¿Es popular hacer un regreso después de liderar el círculo en estos días? ¿Qué otras sorpresas tiene esta hermana que no conozco? Sus canciones se han convertido en mi compañera de sueño y han curado mi insomnio de 10 años. Los haters regresaron. ¿Todos lo han olvidado? Ella fue regañada antes por difamar el premio de Baxé. ¿No demostró que ella era culpable por liderar el círculo? Escuché que Baxé está saliendo con el presidente del grupo familiar Carros. Solara estaba celosa. Así que se jactó ante los periodistas para esparcir suciedad sobre ella. El departamento legal de la nueva empresa recopiló pruebas de inmediato. Listos para atrapar a todos los trolls. Pero en menos de 3 minutos. Carros se jactó de un pequeño IBEO, mostrando nuestro certificado de matrimonio. No protegí bien a mi esposa. Por favor, no le hagas daño. Éter estaba furioso. ¿Por qué no esperó hasta que estuviera en el ataúd para mostrarlo? Estaba un poco nervioso. ¿Te molesta que esté casado? Por supuesto que no. Simplemente no conociste a la persona adecuada. ¿Cómo podría ser tu culpa? Le di un golpecito en la nuez de Adán. Como si estuviera calmando a un pez globo enojado. Se apaciguó de inmediato. Luego dejó escapar un suspiro bajo. También publiqué un pequeño IBEO, divorciado. Déjenme en paz. La sección de comentarios sacó a la luz la cronología, que mostraba que había estado casada con Carros durante 3 años. Y había estado proporcionando recursos a Baxé durante 3 años. Dios mío. ¿Este tipo está ciego o loco? Si hubiera apoyado a Solara, ella habría sido famosa hace mucho tiempo. ¿Por qué estaba tan obsesionado con Baxé? Exactamente. Siempre he dicho que alguien se esforzaba por promocionar a Baxé. Había tantos trolls que podían dar la vuelta al mundo de la mano.
Ahora está confirmado, ¿verdad? El lío del divorcio se resolvió fácilmente. Estaba clarísimo quién tenía razón y quién no. Me encontraba en el estadio más grande de la ciudad, dando comienzo al primer concierto de mi vida. Conquisté a todo el público con mi canto y talento. Gritaron mi nombre a viva voz. Cantaron conmigo palabra por palabra. Con el rabillo del ojo vi a Carros, que ocupaba el lugar más destacado de la primera fila. Seguía cada uno de mis movimientos con una mirada compleja e indescriptible en sus ojos. Casi puse los ojos en blanco al verlo en público, pero luego recordé que había cámaras por todo el escenario, así que hice todo lo posible por reprimir mi disgusto. El momento culminante del concierto llegó cuando Aether con su piano salió lentamente del ascensor. Era bastante famoso en el mundo de la música, pero solía ser demasiado discreto y se negaba a conceder entrevistas. Después de que descubrieran mi vídeo por accidente, la imagen de un joven y apuesto maestro de piano adinerado le valió aún más gritos frenéticos. Los dedos de Aether bailaron ágilmente. Y sus ojos permanecieron fijos en mí todo el tiempo. Su mirada era como las flores de cerezo cayendo en marzo. Como las olas persiguiendo la nieve. Cooperamos con un gran entendimiento tácito y logramos que el concierto tuviera un final perfecto. Después del concierto, Carros usó su poder económico para detenerme detrás del escenario. Zhao Zen, nunca me di cuenta de que pudiera ser increíblemente hermosa. Su mirada era tan intensa que me picaba los ojos. Era una especie de dolor punzante por el asco. En el pasado me equivoqué. Pensé que con la quiebra de la familia Salar, solo podían depender de mí para sobrevivir. Nunca pensé que sin la familia Carros seguirías brillando. Siempre y cuando te des la vuelta. Pondré todos mis recursos en ti y podremos convertirnos en la pareja más perfecta del mundo. Lo miré. Y las emociones que había soportado durante tanto tiempo finalmente tuvieron la oportunidad de liberarse. Otra bofetada fuerte. Fue más del doble de fuerte que la anterior. Carros fue tomado por sorpresa y su mejilla derecha se hinchó y se puso roja. Me agarró la muñeca y reprimió su ira. Así que, Lara, sé que me equivoqué en el pasado, pero me has pegado y regañado. ¿Puedes dejar de causar problemas? En estos días sin ti a mi lado, finalmente pude ver mi propio corazón con claridad. Hasta los santos cometen errores. No puedes dejar de darme la oportunidad de corregirlos. Mirando su cara hipócrita. Me burlé. Carros, eres realmente un hombre de negocios astuto. Cada célula de tu cuerpo está llena de cálculos. Después del divorcio fuiste tú quien me bloqueó. ¿Cierto? Para obligarme a inclinar la cabeza. Admitir mis errores. Y volver a ti. Suplicando clemencia. Si no me hubiera vuelto popular, ¿te habrías dignado venir a mí? Si no fuera tan difícil hacer popular a Dexae por mucho que lo intentaras. ¿Habrías notado mis puntos fuertes? Hablando de esto, es muy gracioso. Dexae tiene habilidades de actuación mediocres. Le encanta hacer valer su autoridad y no soporta ninguna dificultad cuando actúa frente a actores veteranos en el plató. No podía memorizar bien sus líneas y, en cambio, hacía números estereotipados. La película invirtió cientos de millones y solo recuperó 1,5 millones de vacas en taquilla. Terminó en un fiasco. Carros, que confiaba plenamente en ella, lo perdió todo. El precio que hay que pagar por el amor es muy alto. Presidente Carros. Cuando se sacó a la luz la dolorosa verdad. Carros parecía demacrado y exhausto. Su rostro reflejaba desgana y arrepentimiento. Tenía un filtro muy fuerte para Dexae. De quien se enamoró a primera vista cuando era joven. Se sentía culpable porque su hermano tenía una enfermedad mental y ella no podía casarse con él. Así que hizo todo lo posible por compensarlo. Al final, habiendo cumplido mi obsesión, cosechó lo que sembró. La película de Dexae fue un rotundo fracaso. Para desviar la atención, sacó el viejo material negro que había sido utilizado para difamarme como escudo. Para protegerse. Carros adoptó una actitud tácita. Ya no era el conejito blanco indefenso. Contraataqué mostrando las cosas que la hermana Jon había encontrado. Un grupo grande de personas se apresuró a ir al wibio de Dexae para hablar por mí. Tercera hermana. Cuando la hermana Solara se casó.
Estabas coqueteando con su marido. Hiciste trampas para ganar el premio y luego difamaste a los demás. ¿No tienes vergüenza? Incluso las palabras que Carros, la madre, dijo en la mesa de Motorn se difundieron ampliamente en Internet. ¡Qué familia tan cruel los Carros! Quien se case con un miembro de ella tendrá mala suerte. Por suerte. La hermana Solara conoció a otras personas. Cuando sus músicas se combinan, es como si pudieran crear una conexión mágica. Después de este tumulto de Xae, que había seducido a Carros, que estaba casado. Perdió todos sus patrocinios y recursos, principalmente porque su capacidad interpretativa era demasiado pobre. Y en efecto fue un veneno para la taquilla. Nadie se atrevió a contratarla para actuar. La madre de Carro también fue rechazada por la gente del círculo. Su deseo de que su hijo se volviera a casar como Osalita se convirtió en una broma. Pensé que no era suficiente. Resolví el acuerdo prenupcial que el hijo de la madre de la familia Carros me había obligado a firmar y me había inducido a hacerlo. Además me enteré de que el abuelo de Carros había recibido ayuda de mi abuelo. La opinión pública se puso completamente de mi parte. La familia Carros podría haber dicho que no quería devolver el favor. ¿Por qué aprovecharse de la buena reputación y luego tratar mal a los descendientes de los benefactores? Tenga cuidado al hacer negocios con una familia tan despiadada. En caso de que la familia Carros intente hacerte daño en secreto, Éter fue aún más implacable. Aprovechó la fuerte caída del precio de las acciones de la familia Carros. Lanzó un contraataque y, tras varias rondas de altibajos, Carros resultó gravemente dañado. A esto se suman las pérdidas que había sufrido por invertir en Dexae a lo largo de los años. Su empresa no pudo resistir y se declaró en quiebra. El día en que el banco se apoderó de la villa de la familia Carros. Carros estaba de pie frente a mi nueva casa. Sin afeitar y con los ojos enrojecidos. Solara. Por el bien de mi abuelo que antes cuidaba la casa de tu familia, ¿puedes ayudarme solo esta vez? No. Éter salió envuelta en una toalla de baño blanca. Con gotitas de agua todavía colgando de sus abdominales marcados. Tu abuelo nunca le ha devuelto el dinero que le debía al abuelo de Solara. Al final. Él solo usó sus conexiones para quedarse con la villa. El desarrollo de Solara se retrasó varios años por tu culpa. Ella se perdió el periodo dorado de su carrera. Y ninguna cantidad de dinero puede compensarlo. Carros me miró conmocionado. Pero se dio cuenta de que mis ojos estaban llenos de asco. Solara, por favor no me mires como si fuera un perro callejero. Me duele mucho el corazón. No quise decir más y lo eché. Luego me di la vuelta y le pregunté a Éter, ¿tu casa está al lado? ¿Por qué siempre vienes a mi casa a bañarte? Se hizo el triste. Es mejor usar tu bañera. Y lo más importante. El baño huele como tú. Fue un coqueteo descarado. Me puse colorada. De hecho, Éter y yo aún no estábamos juntos. Mi matrimonio con Carros era tan malo que tenía un poco de miedo de volver a enamorarme y salir lastimada. Además, Éter tenía que heredar un enorme negocio familiar. Yo era una mujer divorciada y no tenía a nadie en quien confiar. Y yo tenía miedo de no poder ayudarlo. Realmente no quería ser el esposo y la esposa de una familia adinerada por segunda vez. Éter comprendía mis preocupaciones. No me presionó, sino que silenciosamente hizo arreglos para que alguien me enviara sopas dulces para humedecer el pelaje a la casa todos los días. A veces él me esperaba en su tiempo libre en el estudio de grabación hasta que saliera del trabajo. Incluso me hacía alarde de sus habilidades y me preparaba el delicioso sorbo de pescado que había aprendido en el pueblo de pescadores. Cuando llegó el invierno, ocurrieron dos acontecimientos importantes. Uno fue la separación y la muerte. Y el otro fue el resurgimiento de la muerte. Primero, Lumos falleció. No llegó a la primavera. Éter y yo regresamos a la isla. Junto con Lumos 3 amiguitos. Nos subimos a un pequeño barco y encendimos linternas en el mar azul. Los barcos con linternas electrónicas de colores se balanceaban en el mar, flotando hacia la parte más profunda del mar bajo la superficie del mar salpicada de luz de luna. Gritaron con sus voces infantiles. Lumos. Te aso tu pescado favorito todos los días.
¿Puedes oler la fragancia? Lumos. Te daré la mitad de mi salud. Así no tendrás miedo de ponerte inyecciones y llorar en secreto a nuestras espaldas. Lumos. En esta vida y en la próxima, siempre seremos buenos amigos. Las flores pueden volver a florecer. Pero la gente nunca vuelve a la juventud. Pero la amistad en la juventud es muy valiosa. La muerte es el fin de la filosofía. Sin embargo, toca una canción triste y compasiva. Las lágrimas seguían cayendo de los ojos de los tres pequeños. Pero pronto los limpiaron con sus bracitos negros y manchados. Lumos. Te prometimos que no lloraríamos. Porque tú lo dijiste. Nunca llores en tu tumba. Sí. Aquella niña dura y adorable se transformaría en la suave lluvia, en el viento salvaje y en el rojo sol naciente al amanecer. Volver a ver a todos con una sonrisa. Hay quienes dicen que la muerte no es la pérdida de la vida sino la salida del tiempo. Mientras el anhelo continúe. Siempre habrá un día para volver a encontrarse. No mucho después el hermano vegetativo de Aether se despertó. Mirando a su hermano menor con traje y zapatos de cuero, pensó que estaba soñando. Siempre pude escuchar el sonido de tu piano en mis oídos. Y el canto etéreo de otra niña. Fue la primera canción que escribieron para Aether. Contaba el amor fraternal entre él y su hermano desde la infancia hasta la edad adulta. Después de tranquilizar a su hermano recién despertado, Aether me abrazó. Solara. Este debe ser tu mérito. Tienes sentimientos tan delicados que pueden tocar la parte más suave del corazón de las personas. Dejé que su aliento me envolviera. Entonces un cálido beso aterrizó. Solara. No quiero esperar más. Mira, el personaje muerte casi no tiene homófonos porque la muerte es el destino final de todos. Lo mismo ocurre con el personaje vida. Solo tenemos una vida. Hemos experimentado la vida y la muerte. El destino y la fortuna juntos. No deberíamos preocuparnos por las ataduras mundanas. Cada día que vivimos es digno de nuestro amor incondicional. Ya no dudé. Abrí mis brazos y acepté por completo su abrazo. La siguiente vez que escuché noticias de Caros, él estaba cojo. Después de declararse en quiebra, la madre de Caros descargó su ira contra Vexae y le exigió que devolviera el dinero. Pero Vexae no tuvo oportunidades de actuar. Y su reputación quedó arruinada. Solo podía acompañar a los grandes jefes a beber y dormir. La madre de Caros estaba furiosa. Para una mujer promiscua como tú, mi hijo perdió el gran negocio familiar. Ella contrató a alguien para que vertiera ácido sulfúrico en Vexae. Desfigurándose la mayor parte de su rostro, ya no podía ser una estrella. Vexae perdió el control y, a pesar de todo, chocó contra Caros y su madre, que andaban corriendo en busca de ayuda. La madre de Caros murió en el acto y Caros perdió una pierna. Vexae fue controlado y enviado a prisión. Cuando me enteré de estas noticias, Aether estaba preparando una gran boda para mí. No tenía tiempo para preocuparme por las desgracias de los demás. Me divertí con entusiasmo con el viejo Po, los tres pequeños y los amigos del pueblo de pescadores. El hermano mayor de Aether se recuperó bien. Después de hacerse cargo del negocio familiar, él junto con su hermano menor. Realicé muchas obras de infraestructura para la isla. Desarrollé vigorosamente el turismo y la pesca. También escribí muchas canciones para la isla. Feliz. El gato se convirtió en la mascota más popular de toda la isla. Mucha gente vino a registrarse solo para tomarse una foto con él. La economía de la isla remota se desarrolló y muchas personas regresaron a sus lugares de origen. Y los niños ya no tenían por qué quedarse atrás. La madre de Lumos tuvo una hija, que se convirtió en la nueva hermana pequeña dotada por los tres pequeños. Dijeron. Debe ser Lumos quien no soportó dejarnos y regresó. Cuando vi a la hermana pequeña sonreír, mostrando los mismos hoyuelos que Lumos. En ese momento deseé desesperadamente que la reencarnación y la otra vida realmente existieran. Aether y yo estábamos en la misma onda. ¿Cómo era posible que no supiera lo que yo estaba pensando? Me sujetó la mano con fuerza.
Me quedé bajo las flores que caían por todo el cielo y me miré con cariño. Conocerte es una bendición. Y te acompañaré por siempre. Siempre estaré contigo con amor. Adrián me persiguió hasta que todos en Hyangin lo supieron. Solía ser salvaje y rebelde, pero por mi bien, refrenó sus límites y aprendió torpemente a cambiar. Todos decían que me amaba profundamente. Pero nadie lo sabía. El día que mi hermana Summer regresó a China, él la sujetó en un rincón y la besó con reverencia. Luego le explicó apresuradamente: Outem es solo un sustituto para ti. ¿Cómo podría gustarme? Con ella cerca, esa gente no te atacará. El día que Summer regresó a China coincidió con mi cumpleaños. Adrián me envió un mensaje de texto diciendo que tenía algo urgente que atender y que debía reunirse con un importante accionista y me pidió que acompañara a los clientes en su nombre. Este acuerdo comercial es muy importante y no puede haber errores. Me convenció: cariño, eres la única en la que puedo confiar. Adrián se había peleado con su padre hacía unos años y se había ido de la familia Adrián en un ataque de ira. Lo acompañé a empezar desde cero y trabajé duro todo el tiempo, y también sabía cuánto valoraba la empresa que había fundado solo. Sentí ansiedad y disculpa en su tono, así que no sospeché nada. Los clientes con los que debíamos reunirnos habían tenido algunas disputas con Adrián en años anteriores y esta vez tenían malas intenciones. Al ver que la persona que vino no era Adrián, simplemente me complicó las cosas directamente. Bebí un vaso de whisky tras otro. El sabor del vino era tan picante que me quemaba dolorosamente los órganos internos. Cuando finalmente todo estuvo negociado, me disculpé para ir al baño y evitar las insinuaciones inapropiadas de ese hombre. Pero no esperaba encontrarme allí con Adrián. Sostenía con cuidado a la niña en sus brazos, la sujetaba en un rincón y la besaba con devoción como si fuera un tesoro precioso. Su voz sonaba contenida y reprimida. Dijo: Summer, nos hemos extrañado mucho durante demasiado tiempo. Luego se apresuró a explicarle a Summer: Outem es solo un sustituto tuyo. ¿Cómo podría gustarme? Con ella cerca, esa gente no te atacará. Vi que los ojos de Adrián se pusieron rojos de repente bajo la luz. Parecía nervioso y perdido. Nunca había visto a Adrián así antes. Incluso durante el momento más difícil de iniciar un negocio, en el fondo, Adrián seguía siendo ese joven maestro orgulloso y rebelde. Pero frente a Summer, adoptó una actitud extremadamente humilde, como si temiera que Summer lo despreciara y no lo quisiera. Me quedé de pie en la esquina, observando a estas dos personas besándose apasionadamente, y sentí que mis manos y pies se congelaban. La sensación de náuseas que acababa de reprimir volvió a aparecer. Fue realmente repugnante. Summer es mi hermana biológica. Sin embargo, las personas que nos habían visto siempre negaban con la cabeza y suspiraban: ustedes dos realmente no parecen hermanas biológicas en absoluto. Summer es extrovertida y generosa, mientras que yo soy sombría y me considero humilde. Ya sea en lo académico o en apariencia, Summer me supera por un amplio margen. Incluso mis padres la adoraban especialmente y, cuando presentaban a sus hijas en la calle, solo mencionaban a Summer. Y yo siempre había sido una insignificante don nadie desde la infancia. Esta don nadie realmente llamó la atención de todos gracias a Adrián. En aquel entonces el joven amo de la familia Adrián me persiguió a lo grande hasta que todos en Hyangin se enteraron. Me sacó de mi caparazón y les dijo generosamente a todos sus amigos: me gusta el otoño. Es otoño, no verano. En aquel momento nadie lo creyó, ni siquiera mis propios padres. Me arrastraron más de una vez con un tono ansioso e impaciente: ¿lo habías amenazado con algo? Y tenían una buena razón. Summer es mucho mejor que tú. ¿Quién en su sano juicio te elegiría? No fue hasta que Adrián refrenó sus límites y aprendió torpemente a cambiar por mí que finalmente creyeron que a Adrián realmente le gustaba. Eso es bueno. Outem tiene a alguien a quien también le gusta. Más tarde Summer se fue a estudiar al extranjero. Antes de irse me dijo esto. Sus ojos estaban llenos de emociones que en ese momento no pude comprender. Pasó mucho tiempo hasta que me di cuenta de que esa emoción se llamaba lástima. Los dos se quedaron un rato y luego se fueron. De principio a fin, Adrián solo tenía a Summer en sus ojos. Ni siquiera miró hacia atrás. En realidad,
Si Adrián hubiera girado la cabeza y hubiera echado un vistazo, me habría visto parada en la esquina. Pero Summer me vio. Me mostró una sonrisa satisfecha y luego cariñosamente enganchó su brazo alrededor del de Adrián. La vibración de mi teléfono móvil me hizo recordar, era de mi única amiga de la escuela secundaria. Ella se quejó, sé que no te gusta Summer. Aunque esta reunión de exalumnos es en parte para darle la bienvenida a Summer a China, después de todo, fuimos compañeras de clase. ¿De verdad no vas a venir solo porque lo dijiste? ¿Reunión de exalumnos? Me quedé atónita. ¿Cuándo se envió el aviso? Hace apenas unos días. El monitor de la clase incluso envió mensajes de texto uno por uno para invitar a todos. Subconscientemente fui a revisar mis mensajes de texto, pero no encontré la invitación. Pero Crystal me dijo que me había negado. La única persona que podía haber accedido a mi teléfono móvil era Adrián. Así que simplemente lo llamé directamente. Lo siento, pero resulta que hoy estoy libre. ¿Dónde estás? Crystal me dio felizmente una dirección. Cuando entré al salón de banquetes, Adrián y Summer estaban siendo alentados por otros a darse un abrazo de reencuentro tan esperado. Summer sonrió y tomó la iniciativa de abrir los brazos hacia Adrián, luciendo elegante y segura. Crystal estaba tan enojada que casi se estaba volviendo loca a su lado. Cuando me vio entrar, los ojos de esta chica se iluminaron y luego me jaló deliberadamente y dijo en voz alta, la verdadera novia está aquí. No es apropiado abrazar a otra mujer en público de esta manera, ¿verdad? No sé quién murmuró porque no han terminado todavía, y la escena se volvió incómoda al instante. Cuando Adrián me vio, un destello de sorpresa y pánico cruzó su rostro. Pero aún así caminó hacia Summer, la abrazó de manera apropiada y distante y luego rápidamente la soltó. Solo viejos amigos que no se han visto durante mucho tiempo. Summer me sonrió y bromeó, además, Adrián será mi cuñado en el futuro. No digas tonterías. El cuerpo de Adrián se puso rígido por un momento. Se acercó a mí y me rodeó los hombros con el brazo con cariño, como si las mentiras anteriores no existieran en absoluto. Sus cejas se alzaron con arrogancia. Sí, Outem es mi esposa. Quienquiera que diga tonterías y haga infeliz a mi esposa, mis puños no mostrarán piedad. Podía sentir la mezquindad en las palabras de Adrián. Cuando dijo esto, sus ojos no se apartaron de Summer y me sujetó el hombro con mucha fuerza. Todos se echaron a reír. Yo también aguanté el dolor y sonreí levemente sin decir una palabra. Debido a este incidente nadie siguió burlándose de Adrián y Summer más tarde. Pero también me evitaron deliberadamente por eso. Hasta que alguien que alguna vez había perseguido a Summer de repente preguntó, «¿Escuché que te casaste en el extranjero?» La sonrisa tranquila en el rostro de Summer se congeló. Mi relación con Summer siempre había sido bastante distante, pero sabía que esa persona siempre había sido arrogante. Al oír esto, la miré con una ligera sorpresa. Tengo una amiga en el extranjero que vio a Summer y a su marido. Esa persona continuó, su tono transmitía lástima maliciosa. Pero Summer, ¿por qué te casaste con ese extranjero sin conocerlo claramente? Mi amiga dijo que aunque es rico, es viejo y tiene un lío de varios hijos ilegítimos en casa. Recuerdo que la familia Outems no está tan deprimida. ¿Por qué lo hiciste? Basta. Adrián dejó caer su vaso con fuerza, su voz llena de rabia. Miró fríamente a la persona que estaba hablando. ¿Necesitas que te ayude a controlar tu boca? La atmósfera se congeló. El monitor de la clase salió para suavizar las cosas. El presidente Adrián realmente se preocupa por los viejos amigos. Esa persona se burló, su propia hermana ni siquiera salió a hablar por ella, pero tú, un futuro cuñado, te enojaste en su nombre primero. Ante esto, las miradas de muchas personas se volvieron extrañas. Está bien, vi a Summer apretar y luego aflojar su mano, todavía con una sonrisa apropiada en su rostro, gracias por tu preocupación, pero sé lo que estoy haciendo, y no les corresponde a los demás decir más. Cierto. Esa persona tomó su vaso y caminó hacia Summer, extendiéndole la mano mientras decía, después de todo, a la ex belleza del campus le está yendo bien en ese círculo. Incluso los hijos ilegítimos de su esposo te quieren especialmente. Todavía no puedo olvidar a la belleza del campus. ¿Por qué no me sigues? No te lo voy a reprochar,
Antes de que pudiera terminar de hablar, el hombre soltó un grito. Te he dicho que si no puedes controlar tu boca, lo haré por ti. Adrián arrojó la botella de cerveza rota que tenía en la mano, sus cejas se llenaron de hostilidad. Adrián. Me sobresalté y subconscientemente extendí la mano para detenerlo. No me toques, joder. Adrián se sacudió la mano con rabia y los ojos enrojecidos. Perdí el equilibrio y caí al suelo. Otoño, exclamó Crystal. Los fragmentos de vidrio me cortaron las palmas y los brazos, y la sangre siguió fluyendo. Pero Adrián no lo escuchó y no se dio la vuelta. Simplemente agarró al hombre por el cuello y lo golpeó una y otra vez para vengar a Summer. No fue hasta que Summer lo llamó: Adrián, lastimaste a Autumn. Como un perro al que tira de la correa de su dueño, él inmediatamente regresó obedientemente. El puño en alto de Adrián se detuvo de repente. Inconscientemente se giró para mirarme. Crystal me estaba levantando con cuidado. Vio mi mano herida y caminó hacia mí. Su voz, ahora más tranquila, transmitía una sensación de impotencia y pánico. Lo siento, es solo que no me toques. Evité la mano extendida de Adrián, lo vi quedarse congelado en el lugar y luego forcé una sonrisa. Le pregunté en voz baja: Adrián, Summer parece estar asustada. ¿No vas a consolarla? Nadie esperaba que reaccionara así. Incluso Crystal no pudo evitar tirar suavemente de mi brazo y susurrar: Autumn, no digas nada por enojo. El dolor punzante en mi palma me impedía seguir sonriendo. Así que me disculpé con los demás con una mirada de disculpa en mi rostro: lo siento, parece que tengo que irme temprano. Ante esto, los demás parecieron reaccionar finalmente y se reunieron para mostrar su preocupación. Entre ellos no faltaba la alegría por el mal ajeno y la intención de ver un buen espectáculo. Decían cosas como: parece muy serio. Autumn, deberías ir al hospital rápidamente, pero ellos bloquearon el camino y no mostraron ninguna intención de salir del camino. Sus ojos no pudieron evitar mirar hacia Adrián y Summer. Al igual que innumerables veces antes, cada vez que los tres estábamos presentes, siempre causaba chismes entre los demás. Adrián me persiguió hasta que todos en Hyangin se enteraron. Todos decían que me amaba profundamente, pero nadie creía que se hubiera enamorado de mí. Algunos incluso apostaron sobre cuánto tiempo le tomaría a Adrián dejarme y estar con Summer. Sin embargo, hasta que Summer se fue al extranjero, estas personas no obtuvieron la respuesta que querían, pero eso no les impidió esperar con ansias el conflicto tardío. De repente comencé a cansarme de este tipo de observación de la diversión, así que ni siquiera me molesté en usar una actitud superficial y falsa hacia Adrián. ¿Cuánto tiempo todavía quieres quedarte aquí y dejar que otros vean nuestra broma? ¿Qué broma? Adrián frunció el ceño con fuerza y su tono incluso tenía un dejo de agravio. Autumn, no digas algo por enojo. Déjame llevarte frente a Summer. Adrián inconscientemente evitó llamarme esposa. Ah. Se acercó para llevarme al hospital, pero fue interrumpido por el grito de pánico de Summer. Nadie se dio cuenta de que el hombre al que Adrián le había dado una lección se estaba acercando sigilosamente a Summer. Él desahogó todo su resentimiento por haber sido golpeado en Summer. Perra. El hombre la agarró del pelo con fuerza, le puso un cuchillo de cocina en la cara y sonrió ferozmente. Eres realmente especial. Te acostaste con el novio de tu hermana justo después de regresar al país. Escupió con fuerza y el cuchillo de la mesa se acercaba cada vez más a Summer. Sin esta cara, me pregunto cómo puedes seguir mirándome con desprecio. Vi que la cara de Adrián cambió drásticamente de repente. Casi sin dudarlo, soltó mi mano y corrió de nuevo para pararse frente a Summer, protegiéndola con fuerza detrás de él. Luego le susurró a Summer que cerrara los ojos y no tuviera miedo. Ese hombre recibió una patada tan fuerte de Adrián que no pudo levantarse de nuevo. Adrián estaba tan enojado que sus ojos se pusieron rojos. Golpeó directamente al hombre hasta dejarlo hecho papilla. Observé su espalda en silencio y de repente me sentí un poco aturdido. Adrián siempre había sido muy amable conmigo. El mayor de los jóvenes amos de la habitualmente rebelde familia, Adrián controlaba su temperamento por mí. Rompía relaciones con sus antiguos compinches por una palabra mía, y ya no corría carreras de autos ni iba a bares. También aprendía torpemente a cocinar debido a mi problema estomacal y luego me insistía para que desayunara.
Cuando se burlaban de él por ser dominado, Adrián siempre ponía ostentosamente su brazo sobre mis hombros y respondía, estoy feliz de hacerlo. Luego, lastimosamente, buscaba mi favor de nuevo, cariño, esta gente solo está celosa de mí. Hizo alarde de su preferencia por mí de una manera muy notoria e hizo que todos pensaran que Adrián estaba profundamente enamorado de Autumn. Pero ahora me doy cuenta de que solo era una forma de proteger a Summer. El abuelo de Adrián era radical en sus formas cuando era joven y se ganó muchos enemigos, y Adrián, que imitaba el temperamento de su abuelo, también era una persona imprudente. La peor vez, me secuestraron y me llevaron a las profundidades de las montañas. Y esa vez, Adrián me encontró muy tarde. Cuando me encontró, estaba a punto de ser humillada por los secuestradores enfurecidos. Esa fue también la primera vez que vi a Adrián enfadarse tanto. Deshabilitó directamente a esa persona y luego se comportó como un perro rabioso al que nadie podía detener. Tal como estaba protegiendo a Summer ahora. Pero en ese momento pude retener a Adrián. Y Adrián se detuvo. Pidió a la gente que se encargara de los siguientes asuntos y luego, en silencio y con cuidado, me llevó al helicóptero. No fue hasta que no hubo nadie alrededor que Adrián no pudo controlar el temblor en su voz. Había un sollozo en su voz. Luego repitió, lo siento, una y otra vez. Enterró su cara junto a mi cuello y sus lágrimas ardientes quemaron directamente mi corazón haciéndolo temblar. Entonces le dije a Adrián, no es tu culpa. Estoy muy agradecido de que hayas venido a salvarme a tiempo. Tomé la iniciativa de aceptar la cercanía de Adrián. Así que debería estar completamente preparada para enfrentar todos los peligros. No es así, Adrián me abrazó con más fuerza. Parecía querer decir algo pero finalmente no dijo nada. Al final solo dijo en un tono hosco, Autumn, cariño, eres una estúpida santurrona. No entendí y aún así consolé a Adrián. Pero durante un tiempo Adrián ya no mostraba abiertamente su preferencia por mi frente a extraños. Pensé que quería protegerme de esa manera. Pero ahora que lo pienso, en realidad era porque se sentía culpable. Así que Adrián, realmente me debes una disculpa. El salón de banquetes era un caos. Nadie esperaba que las cosas se salieran tanto de control. Algunas personas fueron a consolar a Summer, otras llamaron al 110 y otras llamaron a una ambulancia. Pero nadie se atrevió a dar un paso adelante para detener al enfurecido Adrián. Excepto Summer. Se apresuró a abrazar a Adrián y lo llamó con voz temblorosa, Adrián, basta, basta. Así que Adrián se detuvo. Observé con frialdad cómo Adrián se daba la vuelta y abrazaba a Summer, susurrándole palabras de consuelo. Este abrazo fue mucho más natural y cariñoso que el que vi cuando llegué por primera vez. Autumn Crystal inconscientemente me agarró el brazo, su tono estaba lleno de preocupación. ¿Está bien? Dejé de mirar a esas dos personas y me di la vuelta para irme. ¿Está bien? Como escuché a Adrián decir esa frase con mis propios oídos, con ella cerca, esa gente no te atacará, debería haberlo sabido. Para Adrián, Summer siempre ha sido la única persona que importa desde el principio hasta el final. O tal vez no sea solo Adrián. Debería haberlo sabido hace mucho tiempo. Estaba siendo estúpida. Tan estúpida que tuve que usar esa clase de comparación de estar constantemente abandonada para ponerme sobria y dejar atrás el hermoso sueño que había tejido durante 5 años. Me dolió. Me dolió mucho, pero el dolor me hizo recobrar la sobriedad por completo. No sé si Adrián llegó a casa esa noche. Empaqué mis cosas y me fui y me hospedé temporalmente en un hotel, pero descubrí que no podía evitar encontrarme con Adrián, porque la empresa la habíamos creado él y yo juntos. Podía prescindir de Adrián, pero no podía soportar separarme de DX. Sin embargo, durante varios días consecutivos, Adrián no se presentó en la empresa. Incluso su secretaria vino a preguntarme indirectamente sobre el tema varias veces. Por el contrario, los momentos de WeChat de Summer, que siempre me habían bloqueado, de repente se volvieron animados. La más llamativa de todas era la foto de una tarta de cumpleaños. La tarta era exquisita y la mano que la cortaba llevaba un anillo de pareja igual al mío. Debajo un grupo de personas enviaba felicitaciones de cumpleaños a Summer y le daba la bienvenida a su regreso al país. Entre estos deseos, un comentario llamó especialmente la atención. Después de darle muchas vueltas, finalmente se juntaron.
Y Summer solo respondió a este comentario. Aunque era solo un emoji sonriente ambiguo, miré en silencio el comentario de Summer y pensé, como era de esperar, todos sabían que Adrián definitivamente elegiría a Summer al final. Excepto yo. La trama del patito feo que se transforma en cisne blanco solo existe en los cuentos de hadas. La realidad suele ser mucho más cruel. Aunque lo había intentado muchas veces, antes de apagar el teléfono, recibí una llamada. Era mi mamá. Empezó con un tono casi acusador. ¿Por qué no regresaste anteayer para el cumpleaños de Summer? Finalmente regresó al país, pero como su propia hermana, ni siquiera le enviaste un saludo de cumpleaños. ¿Sabes lo triste que se sintió Summer? Escuché en silencio los regaños parciales de mi madre. Luego, cuando hizo una pausa para respirar, le dije, hace 5 días fue mi cumpleaños. Pero nadie se acordaba de ello. Mi madre se quedó atónita. De repente parecía que se le había hecho un nudo en la garganta y no pudo decir ni una palabra durante un buen rato. ¿Qué quieres decir? Su tono se volvió un poco emocionado. No te enojes, sonreí y traté de consolar a mi mamá. No quiero culparte. Por supuesto, tampoco tengo derecho a culparte. De todos modos, no es la primera ni la segunda vez que ella es parcial. El año en que yo nací, mi padre tuvo una aventura. Después de que mi madre se enteró, fue a confrontar a la señora con una gran barriga, lo que provocó mi parto prematuro. Durante el parto también hubo distocia, y el parto natural originalmente planeado se cambió a la fuerza por una cesárea. Mi madre siempre se había preocupado por su apariencia, pero además de las estrías en su vientre, también había una fea cicatriz. Para ella, esto era inaceptable y llegó a sufrir depresión posparto durante un tiempo. Durante el momento más difícil para mi madre, fue la obediente y sensata Summer quien la curó. Y cuando me veía, solo pensaba en la fea cicatriz que tenía en el cuerpo y en el daño que le había causado la aventura de mi padre. Así que más tarde, cuando me enfrenté a la parcialidad de mi madre, todos me persuadieron para que pensara más en ella. Autumn, no fue fácil para tu madre darte a luz. Deberías ser más comprensiva con ella. Así que aprendí a ser comprensiva con mi madre y a hacer la vista gorda ante su parcialidad. Sin embargo, en realidad, esa comprensión solo hizo que ni siquiera celebrara mi propio cumpleaños. Al principio, para evitar problemas, mi madre me pidió que celebrara mi cumpleaños con Summer. Mi cumpleaños se pospuso y celebramos el cumpleaños de Autumn. Pero poco a poco, solo hubo un sombrero de corona y solo una persona recibió felicitaciones de cumpleaños. Incluso se olvidaron poco a poco de cuando era mi cumpleaños. Entonces le dije a mi mamá, con Adrián acompañándola en su cumpleaños, que solo la haría infeliz si iba allí. No uses a Adrián como excusa. El tono de mi mamá también se volvió brusco. En aquel entonces no merecías a Adrián. No sé qué trucos usaste para engañarlo, ella dijo muchas cosas, pero yo no podía escucharlas. Solo agarré mi teléfono, miré fijamente al suelo y sentí frío por todas partes. Después de mucho tiempo finalmente encontré mi voz. Entonces, después de todos estos años, ¿todavía crees que no hay un solo mérito en mí que pueda hacer que Adrián me quiera? No es así. Mi madre estaba impaciente. ¿Crees que puedes compararte con Summer? Creo que es normal que Adrián y Summer estén juntos. A pesar de que durante los años en que Summer estaba en el extranjero, era yo quien había estado a su lado y cuidaba de ella, mi madre todavía pensaba que no podía compararme con Summer. Parpadeé con mis ojos secos y doloridos, sonreí y dije suavemente, tienes razón. Adrián debería estar con Summer. Así como yo me he esforzado tanto durante tantos años, pero aún así no pude hacer que me ames un poco más. ¿Cómo pudo Adrián enamorarse realmente de mí? Lo siento mucho. Me esforcé por controlar mis emociones, pero mi voz todavía temblaba de vez en cuando. Todavía no he podido ser tan buena como Summer después de todos estos años. Pero si es posible, en realidad tampoco quiero ser tu hija. Cuando dije esta frase, sentí un alivio sin precedentes. No soy necesaria para nadie, de la misma manera, también aprendí a no necesitar a nadie. Crecí sola, pero con tenacidad. Mira, ahora vivo bastante bien. Pero no esperé la respuesta de mi madre, porque Summer tomó el teléfono y me dijo, Autumn, hablemos. Rechacé la petición de Summer de reunirnos.
Ella no se dio por vencida y me envió 2 fotos más. Una era una foto de Adrián en un restaurante. A través de la ventana del fondo se podía ver la Torre Eiffel en lo alto. Summer había estudiado en París antes y había otra foto comercial de Summer. También sostenía el nuevo producto de DX, que estaba a punto de lanzarse al mercado. Esta imagen me impactó más que la primera. Me quedé atónita por un rato antes de preguntarle a Summer, ¿qué quieres decir? DX espera a Summer. Summer llamó directamente con una sonrisa en su voz. No debería haber nadie más adecuada que yo para ser la portavoz de imagen del nuevo producto de DX esta vez, ¿verdad? Yo había estado a cargo de la publicidad y portavoz de imagen del nuevo producto de DX. En un principio se eligió a la recién coronada reina del cine, Soo Tong. Para poder ponerme en contacto con ella en aquel entonces, seguía sus equipos de filmación durante medio año. Me adentré en las montañas y en los desiertos, y me costó mucho esfuerzo conquistarla. Pero ahora se cambió tan fácilmente a Summer. Recién regresé al país y necesitaba popularidad, así que Adrián me dio esta oportunidad. Escuché que estabas a cargo de la imagen anterior del portavoz. Así que todavía tienes que molestarte en contactar a la otra parte de nuevo. Summer claramente estaba usando el tono de una amante. Al final también pareció mencionar casualmente, por cierto, escuché que te secuestraron y te llevaron a las montañas profundas antes. No es de extrañar que Adrián regresara apresuradamente ese día. Adrián volvió. Me preguntó dónde había estado con descontento y coquetería, como si nada hubiera pasado. Su tono era pegajoso, cariño, estoy tan incómoda. Me di cuenta de que estaba borracho. No había necesidad de discutir con una persona borracha. Así que colgué el teléfono directamente y luego bloqueé toda la información de contacto de Adrián. Como resultado, vino directamente a la empresa. Todos en la empresa vieron a Adrián entrar corriendo a mi oficina de manera nerviosa e impotente y me preguntaron con cautela, cariño, ¿estás enojada? Le pedí a mi asistente que cerrara la puerta cuando salió a dispersar a los espectadores. Luego le dije a Adrián que no estaba enojada. No necesitaba enojarme con alguien que no tenía nada que ver conmigo. El cuerpo de Adrián se puso rígido. Pero se recuperó rápidamente y sacó una caja bellamente empaquetada de su bolsillo, mirándome con ojos brillantes, cariño, mira, un regalo de cumpleaños. Llegó un poco tarde porque lo hicieron a medida. Adrián se lamió los labios inconscientemente y me lo prometió con inquietud, pero definitivamente no me olvidé de tu cumpleaños a propósito. Lo juro. Bajé la mirada para mirar la caja que tenía en la mano y de pronto recordé algo. Una oportunidad que me hizo aceptar estar con Adrián. Desde la infancia hasta la edad adulta, si realmente tuviera que decir en qué podría superar a Summer, probablemente sería en mi rendimiento académico. Así que, como Summer dijo casualmente que quería ir y volver de la escuela con Autumn, mi madre insistió en que me salteara un grado y estuviera en la misma clase que Summer. El objetivo era poder cuidar mejor de Summer, que estaba cursando el examen de arte. Al principio los demás me prestaban especial atención porque era la hermana menor de Summer. Pero pronto perdieron el interés. Porque yo era aburrida y monótona, una simple rata de biblioteca que solo sabía estudiar mucho. Era todo lo contrario de Summer. Lo más importante es que se dieron cuenta de que a Summer no le agradaba. Entonces estas personas comenzaron a acosarme. Adrián solía ser uno de ellos. Pero de repente un día, él empezó a pararse frente a mí y con arrogancia y autoridad les dijo a quienes me acosaban, a partir de ahora Autumn estará bajo mi protección. Me trajo el desayuno, me pidió ayuda con los ejercicios y dijo que iría a la misma universidad que yo. Y admitió con franqueza frente a sus amigos, sí, me gusta Autumn. Nadie creyó esta frase. Incluido yo. Hasta que el día de mi cumpleaños, Adrián me obligó a saltarme la clase de autoestudio de la tarde. En el patio oscuro sacó la tarta de cumpleaños preparada y luego encendió las velas. ¡Feliz cumpleaños! La tenue luz de las velas iluminó el fino sudor de la punta de la nariz del joven. Me miró con ojos brillantes y juró, que acompañaré en todos los cumpleaños en el futuro. Ese fue el primer cumpleaños que me perteneció. Y por esa frase. Solo por esa frase el día en que terminó el examen de ingreso a la universidad, estuve con Adrián. Luego lo acompañé durante esos 5 años extremadamente difíciles.
Pero Adrián aún así rompió su promesa. Bueno, no se puede decir que rompió su promesa por completo. Después de todo, este acuerdo se construyó con mentiras desde el principio. Cariño, ¿no quieres abrirlo y echar un vistazo? La voz vacilante de Adrián me hizo recordar mis pensamientos. No lo miré y le dije que no era necesario abrirlo. ¿Cómo no iba a ser necesario abrirla? Adrián estaba un poco nervioso. Abrió la caja y dentro había un delicado anillo. Originalmente tenía previsto casarme con Adrián en medio mes. Me miró con aire halagador. ¿No habías dicho que el anillo anterior no me quedaba bien? Me hice uno nuevo a medida. Pruébamelo. Mientras decía esto, Adrián quiso ponérmelo. De repente retiré mi mano y el movimiento fue tan fuerte que le quité el anillo de diamantes de la mano a Adrián. No me toques. Descubrí que odiaba el toque de Adrián más de lo que había imaginado. Ni siquiera pude evitar las arcadas. El anillo rodó hasta el suelo. Adrián bajó la cabeza aturdido. Después de un largo rato forzó una sonrisa. ¿Cómo pude ser tan descuidado? Ni siquiera puedo sostener las cosas correctamente. Se agachó con cuidado para recoger el anillo. Cuando levantó la vista, sus ojos estaban muy rojos. Cariño, no me llames así. Interrumpí las palabras de Adrián y luego le dije, Adrián, eres tan repugnante que no lo soporto. Así que, por favor, no me vuelvas a tocar. Palabra por palabra. Adrián me miró y el color de su rostro se desvaneció poco a poco. Aún estás enojada, ¿verdad? De repente se rió suavemente porque protegí a Summer ese día. ¿Estás enojada, no? Adrián dijo que originalmente pensó que todavía le gustaba Summer. Pero en los pocos días que estuve con ella, incluso soñé contigo, comencé a resistirme al roce de Summer. Me hacía sentir muy incómoda, una incomodidad indescriptible. Pensé que sería muy feliz cuando Summer regresara. Pero descubrí que cuando me enfrenté a Summer, simplemente me sentí reacio. Dijo que había pasado 5 días verificando que no amaba a Summer. Simplemente estaba reacio. Adrián me miró con voz entrecortada y dijo, Otoño, parece que me gustas mucho. Me llamó por mi nombre una y otra vez, acompañado de un repetido lo siento. El hombre siempre arrogante casi se arrodilló a mis pies, luciendo extremadamente miserable. Entonces suspiré y me agaché para mirarlo. Adrián pensó que lo había perdonado e inmediatamente la luz en sus ojos se encendió de repente. Pero solo le dije a Adrián, enamorarse de una sustituta que asume la culpa de los demás, ¿no es tacaño? Los labios de Adrián se movieron pero no pudo decir una palabra. Fue como si le hubieran arrancado el último disfraz y hubiera dejado al descubierto su sucio y feo interior. Adrián empezó a enviarme flores. Me enviaron ramos de rosas rojas a mi oficina. Y junto a las flores también había cajas de bento hechas por el propio Adrián. 3 comidas al día, ninguna se perdió. Pero Adrián no se atrevió a presentarse delante de mí, solo pidió a su asistente que me las enviara. Autumn tiene mucha suerte. El presidente Adrián es muy amable con ella. Sí, sí. Escuché que el presidente Adrián solía ser un famoso playboy. Se contuvo y mejoró poco a poco solo por Autumn. Al escuchar esas palabras envidiosas de mis colegas de la empresa, me sentí como si hubiera regresado a mis días de escuela. En aquel entonces era igual. La gente elogiaba a Adrián por ser cariñoso y me envidiaban por tener suerte. Así que le pedí a mi asistente que repartiera las rosas. Soy alérgica al polen. Si te gustan, puedes tomarlas. Una niña pequeña se acercó de inmediato y tomó una. Entonces compartiré la buena suerte de Autumn y espero conocer a un hombre tan agradable como el presidente Adrián en el futuro. Yo también quiero uno. Yo también quiero uno. Se distribuyó rápidamente un gran ramo de rosas, dejando solo unas pocas hojas rotas. Bajé la cabeza para mirar la caja de bento sobre la mesa y luego la tiré a la papelera frente a todos. Ignorando el asombro y la sorpresa de estas personas, sonreí y me encogí de hombros, soy alérgico al bento. Ahora todos se dieron cuenta de que algo andaba mal. Especialmente las niñas que sostenían rosas, todas se quedaron un poco desconcertadas. No se pongan nerviosas. Estas flores son bastante caras.
Sería una pena tirarlas a la basura. No las desperdicies. Los consolé. Hermana Autumn, ¿se peleó con el presidente Adrián?, preguntó tímidamente una niñita que tenía una relación relativamente buena conmigo. No nos peleamos. Vi a Adrián de pie detrás de estos colegas, mirando fijamente las rosas que tenían en las manos. Cuando sus ojos se posaron en el envoltorio familiar en el bote de basura, sus ojos de repente se pusieron rojos de nuevo. Entonces miré a Adrián y sonreí levemente. Simplemente tengo una mejor opción. Le presenté mi carta de renuncia a Adrián. De hecho, desde el momento en que supe que Adrián me la había ocultado e incluso había violado el contrato para convertir a Summer en la portavoz de la imagen, ya ni siquiera quería a ADX. Adrián sabía cómo disgustarme. El niño en el que había puesto tanto esfuerzo y al que había visto crecer era solo un regalo que él había preparado para Summer desde el principio. De repente renuncié y los proyectos que tenía entre manos no tuvieron una entrega adecuada. Adrián se vio obligado a tomar el mando. El asunto del cambio de portavoz violando el contrato y los ataques de las empresas competidoras lo mantuvieron tan ocupado que no pudo encontrar tiempo para venir a verme. Y yo tuve tiempo para recopilar información sobre Summer en el extranjero. Probablemente porque Adrián se había ocupado de parte de ella para Summer, al principio tuve algunas dificultades para recopilarla. Así que encontré al hombre que Adrián había golpeado brutalmente en la reunión de exalumnos. Debido a que trató de lastimar a Summer, su pequeña empresa fue llevada directamente a la quiebra por Adrián, y él se encontraba en una situación muy deprimida. Cuando me vio, el hombre no se sorprendió. Me dio de buena gana la información que había guardado antes y me dijo una cosa. El día antes de que Adrián tomara la iniciativa de proteger a Summer, lo vi confesarle su amor a Summer. Pero Summer lo rechazó. Al decir esta frase, el tono del hombre estaba lleno de alegría por el mal ajeno. ¡Qué pobre tipo! Adrián te acaba de usar para ponerle celos a Summer. Intentó verme enojada o molesta. Pero desafortunadamente no desperdiciaré demasiadas emociones en personas irrelevantes. Le sonreí. Tu plan podría fracasar. Adrián solía reírse siempre y regañarme por ser una tonta santurrona, diciendo que tenía tan buen carácter que no tenía límites. Pero él no sabía que yo era en realidad bastante vengativa. No me sorprendió que Adrián pudiera encontrar el lugar donde vivía. Pero sí me sorprendió un poco que pudiera venir a buscarme tan rápido. Cariño. Adrián inconscientemente dio 2 pasos en mi dirección, pero luego reprimió el impulso de acercarse a mí. Se paró a unos pasos de mí, y me sonrió forzadamente. ¿Por qué regresaste tan tarde? La seguridad en esta comunidad no es tan buena. Puede ser peligroso para una chica regresar tarde sola. ¿Por qué no te ayudo a mudarte a otra comunidad? Si no tienes dinero para comprar una, yo puedo. ¿Peligroso? Interrumpí las palabras de Adrián con una sonrisa sarcástica en mi rostro. Debería ser más seguro que quedarse al lado del presidente Adrián, ¿verdad? Después de todo, esas personas pueden usar todo tipo de medios para amenazarte. Adrián cerró la boca de repente, su rostro pálido. Probablemente no había descansado bien durante un tiempo. Tenía los ojos inyectados en sangre y la camisa arrugada. Autumn. Adrián me miró casi con humildad y de forma condescendiente. ¿Podrías darme una oportunidad para compensarte? Sé que te mentí, que te hice tantas cosas malas y que te lastimé. Pero Autumn, ¿podrías darme una oportunidad más? Cuando dijo esto último, la voz de Adrián se entrecortó por los sollozos. Me miró y sus ojos estaban llenos de una tristeza sin fondo. No dije ni una palabra. Depositar tu valor y tu esperanza en otra persona es demasiado arriesgado. Sería una mentira decir que no estaba triste. Aunque me había consolado varias veces, no pude contener la amargura en mis ojos cuando dije estas palabras. En realidad, ¿quién no anhela ser amado? Es solo que yo no tuve tanta suerte. Parpadeé y traté de reprimir las ganas de llorar. Adrián, si realmente quieres compensarme, entonces aléjate de mí, y no dejes que te vuelva a ver. Todavía no podía encontrar en mi corazón la fuerza para perdonar a Adrián. Otoño. La respiración de Adrián se volvió rápida y todo su cuerpo temblaba. No me queda nada. La familia Adrián no te abandonará. La empresa rival estaba presionando mucho y la cadena de capital de la empresa se rompió.
Al final fue la familia Adrián la que intervino. Le expuse la mentira a Adrián y luego le dije que yo tampoco tenía nada, pero que podía sobrevivir. Tal vez la vida era un poco dura, pero era mucho mejor que la de la mayoría de las personas en el mundo. Adrián se quedó en silencio. Después de un largo rato me preguntó con voz entrecortada, ¿por qué hemos llegado a este punto? Claramente antes, yo estaba un poquito lejos de aferrarme a ti. Porque tú no me amabas. Yo le di una razón. Nunca he creído en la excusa de que había razones o secretos para hacer daño a la persona que amaban. Hasta los niños saben que si les gusta a alguien, pensarán en guardar los caramelos que la maestra les regaló en el jardín de infantes para esa persona. Todos saben que quieren hacer feliz a la persona que les gusta, quieren ver sonreír a la persona que les gusta y quieren esforzarse para que la persona que les gusta también les guste a ellos. ¿Cómo pudieron soportar lastimar a esa persona? Entonces, Adrián, en realidad nunca me quisiste. Palabra por palabra fue como el juicio final. Adrián nunca volvió a verme. Tal vez sí vino, pero no se presentó ante mí. Más tarde me enteré de que la familia Adrián lo había llevado de vuelta a la fuerza. El anciano estaba muy enojado. Utilizó todo tipo de medios para obligar a Adrián a aceptar un matrimonio concertado. Adrián simplemente se dio por vencido y se emborrachaba a menudo. Un día tuvo un accidente de coche mientras conducía bajo los efectos del alcohol. La familia Adrián hizo todo lo posible para sacarlo de allí, pero Adrián nunca más pudo ponerse de pie. Después de eso fui a muchos lugares, conocí a mucha gente e hice muchos amigos. Me mostraron un mundo nuevo y lograron que mi crecimiento fuera menos doloroso. Cuando regresé me enteré de que mi padre y mi madre se habían divorciado. Los dos habían estado peleando toda su vida y finalmente terminaron en malos términos. Cuando se fueron, incluso se pelearon. A mi madre la tiraron al suelo y la mandaron al hospital. Y mi padre se mudó a la casa de la amante que había tenido antes y su familia vivió felizmente junta. Cuando fui a ver a mi madre, ella tenía algunos síntomas de demencia senil. Ni siquiera me reconoció. De repente me agarró la mano cuando la estaba cuidando, se me quedó mirando un rato y dijo, «Te pareces mucho a mi hija». «¿Verano?» Sonreí y aparté la mano, sacudiendo la cabeza. «No me parezco a ella». «No, no. No es Summer. No es ella». Mi madre sacudió la cabeza frenéticamente y murmuró, «Tengo otra hija». «Tengo otra hija, pero ¿cómo se llama?» Se llama. No podía pronunciar mi nombre y solo podía golpearse la cabeza dolorosamente. Le impedí que lo hiciera y luego le dije, «Solo tienes una hija y se llama Summer». «¿Es así?» Mi madre me miró sin comprender con una expresión llena de confianza. Sí, sonreí. Contraté a una cuidadora para que la cuidara en el hospital, pero no volví a verla. Autumn tiene su propia vida que vivir, aunque este camino no sea fácil de recorrer. Pero yo seguiré creciendo sola, pero con tenacidad. Quizás algún día conozca a la persona que me necesita y a la que yo también necesito. ¿Quién sabe?